Los triángulos, al igual que toda la matemática en su conjunto, pueden ser aplicadas a situaciones de la vida diaria. En este caso vamos a resolver algunos problemas utilizando triángulos rectángulos. Una torre de 50 metros de altura proyecta una sombra de 20 metros a cierta hora del día. Calcula el ángulo con el que se verá el extremo superior de la torre desde el extremo de la sombra. Entonces, si graficamos este problema, nos damos cuenta que existe una torre que mide 50 metros y está proyectando una sombra de 20 metros. Debemos calcular, según lo que hemos leído, el ángulo con el cual se verá el extremo superior de la torre desde el extremo de la sombra, es decir, el ángulo de elevación del sol. Notamos que en esta idea gráfica se puede observar claramente el triángulo rectángulo, imaginario obviamente, donde tenemos 20 metros que forma parte de uno de sus catetos, 50 metros también, y nos pide hallar el ángulo agudo alfa. Vamos a resolver este problema. Vamos a determinar las partes del triángulo rectángulo para calcular la medida del ángulo agudo alfa. Para ello entonces vamos a identificar las partes. El lado que está enfrente a nuestro ángulo agudo será el cateto opuesto, mientras que el lado que está al lado del ángulo agudo será nuestro cateto adyacente. El lado más largo del triángulo es la hipotenusa. Vamos a utilizar los datos que tenemos. En este caso tenemos cateto adyacente y tenemos cateto opuesto. Buscamos la función o razón trigonométrica que posea estos dos catetos. En este caso apunta hacia la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a calcular la medida de nuestro ángulo agudo. Vamos a utilizar entonces la función tangente, en este caso de nuestro ángulo agudo, no es tita sino alfa. Voy a anotar tangente de alfa igual al cateto opuesto, en este caso que mide 50 metros, dividido entre el cateto adyacente que mide 20 metros. Vamos a simplificar los metros y vamos a despejar a su vez el ángulo agudo alfa. Vamos a separar el ángulo de su función tangente, por tanto la tangente pasa al segundo miembro con arco tangente, es decir, tangente a la menos 1 de la cantidad del segundo miembro, 50 veinteavos, o si queremos también ya podemos simplificar los ceros y anotar simplemente 5 medios. De cualquier forma vamos a cargar estos datos en la calculadora y vamos a obtener el valor de nuestro ángulo agudo. Vamos a la calculadora, vamos a comenzar con esta. Voy a anotar arco tangente, es decir, shift tangente de 50 veinteavos, 50 en el numerador sobre 20 del denominador. Salgo de la fracción, cierro el paréntesis, presiono igual y acabo de obtener el valor en grados, 68.20 grados. Utilicemos esta otra calculadora por si alguien tiene de este modelo y sacamos arco tangente, es decir, shift tangente, entre paréntesis anotamos 50 en el numerador dividido entre 20 del denominador. Cerramos el paréntesis, presionamos igual y obtenemos el mismo valor. 68.20 redondeado a dos dígitos en grados, 68,20 grados. Y hemos obtenido la medida del ángulo de elevación del Sol para la torre de 50 metros que a determinada hora del día proyecta una sombra de 20 metros. Entonces ya podemos dar una respuesta formal escrita diciendo que la medida del ángulo agudo es de 68,20 grados. Vamos con un segundo ejemplo. Un árbol quebrado por el viento, el árbol se quebró, forma un triángulo rectángulo con el suelo. ¿Cuál era la altura del árbol si la parte que ha caído hacia el suelo forma con este un ángulo de 50 grados y la parte del tronco que ha quedado en pie tiene una altura de 20 metros? Notamos ahí en la gráfica que el triángulo rectángulo está formado y tenemos dos datos. Vamos a calcular la altura de este árbol. Identifiquemos las partes en nuestro triángulo rectángulo. La parte que ha quedado en pie para el ángulo agudo 50 grados se constituye en nuestro cateto opuesto. La parte que ha quedado en el piso, es decir, el suelo en sí, se constituye en nuestro cateto adyacente, y la parte que ha quedado quebrada del árbol y forma 50 grados con el suelo, el lado más largo, se constituye en la hipotenusa. Para determinar
según la pregunta, cuál era la altura del árbol, es decir, antes de quebrarse, tenemos que conocer la medida tanto de la parte que quedó en pie como de la parte que ha caído al suelo. En tal sentido, como ya sabemos que 20 metros del árbol quedaron en pie, vamos a calcular cuál es la medida que ha caído al piso. Entonces, vamos a utilizar nuestras funciones trigonométricas para elegir cuál de ellas vamos a utilizar para calcular, en este caso, la hipotenusa, que representa la parte del árbol que cayó al suelo. Entonces digo, el dato que tengo es cateto opuesto y el dato que quiero es la hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa, eso me lleva a la función seno, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces voy a utilizar esa función y voy a anotar seno del ángulo agudo, en este caso no es θ, sino el ángulo con el cual estamos trabajando, es un dato ya conocido que son 50 grados. Entonces anoto seno de 50 grados es igual al cateto opuesto, que son los 20 metros. Vamos a anotar eso en el numerador, cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. No le hemos puesto una letra, podemos simplemente colocarle una letra, por ejemplo una X, o puedo anotar, como está en el gráfico, simplemente hipotenusa. Vamos a despejar la hipotenusa, como está en el denominador, hacemos el cambio, voy a anotar hipotenusa igual a 20, y fíjense que vamos a intercambiar, ya que lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar y lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces hipotenusa subió al lugar donde se encuentra el seno de 50 grados y seno de 50 grados pasa a dividir, seno de 50 grados. De esta forma tengo despejado la hipotenusa y vamos a utilizar nuestra calculadora para determinar su valor. Vamos a usar cualquiera de las calculadoras, voy a borrar esto y anoto 20 en la fracción, 20 sobre o dividido seno de 50 grados. Cerramos el paréntesis, presionamos igual y hemos obtenido el valor. En esta otra calculadora, como no tiene línea de fracción expresa, o mejor dicho, la tiene de otra forma, en escritura lineal, vamos a dividir 20 dividido entre el seno de 50 grados. Presionamos igual y hemos obtenido el mismo valor, 26,11 redondeado a 2 decimales. Anotamos entonces 26,11, la unidad de medida es el metro. Y hemos obtenido la hipotenusa. Entonces, ¿será que podemos decir que 26,11 metros es la altura del árbol? Pues claro que no, porque solamente hemos calculado la parte que cayó en el piso. Recordemos que el árbol está constituido tanto por la parte que cayó o se quebró, más la parte que quedó en pie. Entonces, para calcular el tamaño de este árbol, lo que vamos a hacer es sumar nuestro 20 metros con nuestra hipotenusa, que son 26,11 metros. Eso nos va a dar la medida total del árbol antes que se quiebre. Entonces vamos a decir que para calcular el árbol, la altura del árbol, vamos a sumar 20 metros más 26,11 metros, que representan la parte que quedó en pie y la parte que se quebró. Sumamos esto y el tamaño total del árbol nos da un 46,11 metros. Y ahora sí podemos decir que hemos calculado la altura de nuestro árbol. De esta forma podemos dar una respuesta formal a la pregunta que se nos hace diciendo cuál era la altura del árbol. Respondemos, la altura del árbol es 46,11 metros. De esta forma se resuelven los problemas utilizando triángulos rectángulos. Hay que analizar el problema, realizarse una idea gráfica, vincularla a un triángulo rectángulo, establecer sus partes y determinar el lado que nos haga falta. Nos vemos pronto en un siguiente video. Chao, chao.